cruce con las clases de pregrado que justo ahorita también tienen, ¿ya? Entonces, ahorita lo arreglo, te aviso. Buenas noches, chicos. ¿Me escuchan? Ahora no escucho nada. Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha. ¿Sí? Buenas noches, doctora Reyes, Tanita. Sí, buenas noches, Ya, ahí doctora. están entrando los alumnos. Ya, perfecto, doctora, gracias. Ya, no, por nada, Tanita. Yo voy a dejarte, ¿ya? Ok. Ya, doctora, gracias. Chicos, ¿me escuchan? Sí, doctora, buenas Sí. noches. Buenas noches. Ay, ya. Tras este impasse empezamos porque la clase es un poco larga. Entonces, la clase que vamos a desarrollar el día de hoy es acerca de hepatitis viral aguda y crónica. Cuando hablamos de hepatitis viral, hablamos de una enfermedad infecciosa del hígado causada por diferentes virus que se replican en los hepatocitos y que está caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación. Doctora, Sí, ¿sí? buenas noches. No estamos Buenas viendo noches. el PPT. A ver. ¿Ahí lo ven? No, yo no lo veo. No sé si mis demás compañeros también lo ven, pero no. A ver. Ahí No, doctora, no está compartiendo el PPT, solo se ve varios documentos. A ver. ¿Ahí lo ven? No, doctora. A ver, permítame un momentito. Compartir. Ahí se ve tampoco. No, doctora. No No, se ve. doctora. Ay, qué problema. A ver. Ahí lo pueden ver. No, doctora, No. sí, igual. Y si deja de compartir y vuelve a Sí. compartir. A ver, vamos a ver. Sí. Ahí lo pueden ver. No, aún no, doctora. Estoy Mm, viendo su. Dejó de compartir. Ahora sí, doctora. ¿Sí? Sí, doctora. Espérenme. Ya, ahora sí, ya, perfecto.
Ya, entonces les decía, vamos a desarrollar la clase de hepatitis viral, entendiendo por hepatitis viral que es una enfermedad infecciosa del hígado causada por distintos virus que replican en los hepatocitos y caracterizada por necrosis hepatocelular e inflamación. El cuadro clínico y las lesiones histológicas originadas por los diferentes agentes etiológicos son prácticamente idénticos, pero existen diferencias en cuanto al mecanismo de transmisión, periodo de incubación, evolución de la enfermedad y marcadores serológicos que nos permiten reconocer el agente responsable. Es importante establecer cuál es el virus involucrado, ya que los riesgos de avance de enfermedad difieren según cuál sea el agente causal. Entonces no es lo mismo si es que estamos hablando de un virus hepatitis A o un virus hepatitis B o hepatitis C. De ahí la importancia. Entonces en esta clase lo que vamos a desarrollar son las hepatitis virales causadas por virus hepatotropos exclusivos, que son el virus de hepatitis A, B, C, D y E. Aunque existen también otros hepatotropos exclusivos que son poco conocidos o son poco estudiados, como por ejemplo el virus de la hepatitis G y el virus CEN. Y existen también otro tipo de virus que ocasionan afectación sistémica, pero que dentro de ello también ocasionan citotoxicidad hepática, que son los virus, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, el herpes, virus de varicela, rubiola, sarampión, adenovirus y otros. Entonces nos vamos a referir a los 5 primeros. Entonces, en cuanto a las características de los virus, empecemos por el virus de tipo A, que es un virus de tipo RNA, perteneciente a la familia picornavirus, y cuyo mecanismo de transmisión es fecal-oral, teniendo un periodo de incubación promedio de 4 semanas y que no va a la cronicidad. El virus hepatitis B es un virus tipo DNA, perteneciente a la familia Hepatnavirus, con un mecanismo de transmisión sexual y parenteral y un periodo de incubación promedio de 10 semanas y que va a la cronicidad aproximadamente un 5% cuando estamos hablando de pacientes adultos, pero puede incrementarse grandemente cuando estamos hablando de recién nacidos hasta un 90%. El virus de la hepatitis C es un virus de tipo RNA, perteneciente a la familia Flavivirus, que tiene como mecanismo de transmisión el parenteral y el sexual y tiene un periodo de incubación promedio de 5 semanas. Van a la cronicidad el 70% de los pacientes. El virus de la hepatitis D es un virus RNA, también considerado un virus satélite, porque necesita de la presencia del virus de hepatitis D para poder existir. Entonces, tanto su mecanismo de transmisión como su periodo de incubación son iguales al de la hepatitis B. Y progresa hacia la cronicidad en sobreinfección con hepatitis B. Y el virus de la hepatitis E es un virus RNA también, perteneciente a la familia calicivirus, con un mecanismo de transmisión fecal-oral y un periodo de incubación promedio de 6 semanas que no va a la cronicidad. Entonces, como podemos observar, comparte características con el virus de la hepatitis A. En cuanto a la clínica, las hepatitis virales tienen 3 fases: la fase prodrómica, la fase de estado y la fase de recuperación. Es importante en este punto mencionar que existe un periodo de incubación, que es el periodo de tiempo entre la exposición del virus y la aparición de los síntomas. Entonces es un momento en el que el paciente está asintomático, pero a pesar de eso, el paciente es fuente de transmisión del virus aún sin saberlo. Entonces después de eso viene la fase prodrómica o la fase preictérica, que es una fase variable de 1 a 2 semanas que ocurre después del periodo de incubación. Y los síntomas que se presentan en esta fase son síntomas generales, ¿no? Anorexia, náuseas, vómitos, astenia, artralgia, mialgias, dolor de cabeza, alteraciones en el olfato y en el gusto, que pueden estar asociados o no a fiebre. Luego viene la fase de estado o la fase ictérica, que dura entre 2 y 6 semanas, y en esta fase se produce ictericia acompañada de hepatomegalia, y en un pequeño porcentaje de pacientes se produce esplenomegalia y adenopatía cervical. Y finalmente viene la fase de recuperación o fase convaleciente, en la cual van desapareciendo todos los síntomas y signos, y esta fase puede ser más prolongada en aquellos pacientes que cursen con hepatitis B o hepatitis C. En cuanto a la bioquímica, en la hepatitis viral se caracteriza por un aumento variable de transaminasas, que no se correlaciona con el grado de daño hepático, y un aumento variable de bilirrubinas a expensas de ambas fracciones.
Es más característico en las hepatitis agudas que predomine el patrón hepatocelular por sobre el patrón colestásico, pero además podemos tener otros hallazgos como por ejemplo la presencia de neutropenia, linfopenia o linfocitosis, inclusive con la presencia de linfocitos atípicos. Ahora, es bastante frecuente, en realidad lo más frecuente, que se presente hepatitis anictérica, sobre todo cuando estamos hablando de niños. Y hay que tener en cuenta también que en la hepatitis A hay predominio de colestasis. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que se pueden presentar formas graves de esta enfermedad que pueden cursar con complicaciones y formas fulminantes, es decir, la presencia de encefalopatía y la disminución del tiempo de protrombina en un hígado previamente sano, y que esta es más frecuente en la hepatitis B, en sobreinfección con hepatitis D, y en la hepatitis E en mujeres embarazadas. Entonces, cuando hablamos de injuria hepática, hablamos de patrón hepatocelular, patrón colestásico o patrón mixto. Entonces, les había dicho que lo más característico de una hepatitis viral es que predomine el patrón hepatocelular. Está definido como la presencia de transaminasas por encima de 2 veces su valor normal o una relación de transaminasas fosfatasa alcalina, ¿perdón?, mayor de 5. Y el otro patrón que puede ocurrir también es el patrón colestásico que les había mencionado, que puede ocurrir sobre todo en hepatitis A, que está definido como la presencia de fosfatasa alcalina mayor de 2 veces su valor normal o una relación transaminasa-fosfatasa menor de 2. En cuanto a las pruebas serológicas, estas se basan en la determinación de antígenos y de anticuerpos en suero. La determinación de los anticuerpos nos va a permitir identificar el agente causal de la infección y discriminar la fase aguda de la fase crónica. Como norma general, la presencia de los anticuerpos de clase IgG e IgM es indicativa de preinfección e infección reciente, mientras que la ausencia de IgM en presencia de IgG lo que indica es una infección o un contacto antiguo con el agente infeccioso. Entonces vamos a desarrollar un poco lo que es hepatitis A. Me parece que vamos a tener que comunicarnos con la doctora Vargas para que pueda admitir a los demás chicos, porque yo no los puedo admitir porque no he creado la reunión, ¿ya? Voy a continuar en aras del tiempo, ¿ya? Entonces les decía, vamos a desarrollar la parte de hepatitis A. La hepatitis A el virus de la hepatitis A pertenece al género hepatovirus de la familia Picornaviridae, ya se los había mencionado. Está formado por una cápside pequeña y desnuda que contiene en su interior una molécula lineal de ARN de cadena sencilla. El periodo de incubación es en promedio de 28 días y el individuo elimina el virus por las heces desde 7 a 10 días después del inicio de la infección, siendo máxima la eliminación unos días antes de que se manifieste la clínica, y eso es importante por el tema de la contagiosidad. La eliminación del virus en heces permanece únicamente de 5 a 10 días. Los anticuerpos contra el virus de hepatitis A aparecen de forma precoz, detectándose al inicio de la clínica cuando el individuo aún no elimina por heces. Entonces lo que vamos a observar acá es que en promedio de 3 a 4 semanas de iniciada la infección, lo que van a aparecer son los anticuerpos contra virus de hepatitis A de tipo IgM. Y esta elevación de los anticuerpos precede al inicio de la hipertransaminemia, inclusive al inicio de la ictericia. Entonces, y como pueden observar también acá, hay una alta carga viral antes del inicio de la sintomatología, de manera que ese paciente puede contagiar estando aún asintomático. Y la elevación de los anticuerpos de tipo IgM puede permanecer algunos meses, inclusive, como lo ven acá, hasta la semana 12, y tiempo después ya aparece o se empieza a elevar los anticuerpos de tipo IgG. Entonces, los anticuerpos de tipo IgG nos indican ya una infección antigua o también aparecen en aquellos pacientes que han sido inmunizados. En cuanto a la epidemiología, el virus de hepatitis A es de transmisión vía fecal oral casi exclusiva. El contagio puede ocurrir de persona a persona al ser eliminados por las heces días antes de la aparición de la sintomatología y puede adquirirse por la ingesta de agua, verduras, mariscos, etc. Entonces, el paciente se va a infectar a través de la ingestión de agua o de alimentos que estén contaminados con materia fecal de una persona que esté infectada.
Entonces, es por esa razón que se relaciona o está ampliamente extendida en lugares que tienen estratos socioeconómicos bajos, en países en vías de desarrollo como el nuestro, y sobre todo en niños por su menor desarrollo de hábitos higiénicos. Es excepcional que encontremos hepatitis post-transfusional a diferencia de otras como por ejemplo hepatitis C o hepatitis B. En cuanto a la clínica, la mayoría de las infecciones de hepatitis A, sobre todo en niños, son de tipo subclínico. En adultos, en cambio, es más probable que sea sintomática, dando lugar a cuadros de colestasis intensas y prolongadas. En cuanto al diagnóstico, este se produce por la detección en suero de anticuerpos de tipo IgM contra virus de hepatitis A, y la detección de anticuerpos de tipo IgG, como había mencionado anteriormente, es indicativa de infección pasada e inmunidad permanente. En cuanto al tratamiento, es sintomático, se realiza profilaxis con medidas higiénico-dietéticas y además tenemos inmunoprofilaxis pasiva y activa. El uso de la inmunoprofilaxis pasiva, que es el uso de gamma globulina hiperinmunes en caso de brotes de infección aguda en ambientes cerrados, por ejemplo, cuando haya un brote, tal como su nombre lo dice, y el uso de profilaxis activa se refiere al uso de la vacunación, que actualmente forma parte del esquema nacional de vacunación, ¿no? En nuestro medio. Ahora pasemos a ver la hepatitis de tipo B. El virus de hepatitis B es un virus más complejo, es un virus tipo DNA, cuya partícula completa denominamos partícula DANE, tiene varias partes, tiene una nucleocápside, que es lo que observamos acá, que se conoce como core, que tiene en su interior el DNA circular doble cadena y la polimerasa, y el enzima polimerasa viral. Y todo este complejo está rodeado por los antígenos del core, que son el antígeno core y el antígeno E. Y en la parte externa, en la envoltura externa, se encuentra el antígeno de superficie que tiene varias proteínas, que son tres proteínas, la proteína L, la proteína M y la proteína S. Esta es la estructura de genoma del virus, y el virus tiene básicamente 4 genes. El gen S, que es lo que vemos en verde acá, que es el gen que codifica para el antígeno de superficie. El gen P, que es lo que vemos aquí en azul, que codifica para el enzima polimerasa viral. El gen C, que codifica para el antígeno core y el antígeno E, y finalmente tenemos el gen X, que es lo que vemos en amarillo, que codifica para la proteína HBX, que es la que tiene que ver con la efectividad, con la replicación y con la persistencia del virus, lo que puede eventualmente llevar a mayor riesgo de tener carcinoma hepatocelular en este grupo de pacientes. En cuanto a la epidemiología, en hepatitis B se calcula que existen más de 400 millones de personas a escala mundial infectados crónicamente por el virus de hepatitis B. Entonces, en general, lo que más nos importa en este punto es la infección de tipo crónico, sobre todo, de los cuales el 25% termina sufriendo graves daños hepáticos. El virus de hepatitis B es el causante de hasta el 80% de casos de cáncer hepático en todo el mundo. Es un virus de tipo de transmisión hemática que ingresa al cuerpo mediante la exposición directa a sangre y a través del contacto sexual. Es un virus hepatotropo exclusivo, ya se los había mencionado, capaz de producir enfermedad aguda y crónica. El mecanismo fisiopatológico del daño hepático no es citopático directo, sino que se debe a la respuesta inmune celular contra los hepatocitos infectados. Entonces, dependemos de qué tan buena es la respuesta inmune del hospedero para que se presente el daño de los hepatocitos que están infectados. Y el periodo de incubación puede durar entre 30 y 180 días. En cuanto a la epidemiología, a nivel mundial hay una distribución geográfica que varía y se han considerado países de alta endemicidad que tienen tasas de prevalencia mayor de 8%, como por ejemplo los países asiáticos o a nivel de América del Sur, Brasil. Países con tasa de endemicidad intermedia, que es del 2 al 7%, y tasa y endemicidad baja, que es menor del 2%. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos hay endemicidad baja, en países asiáticos que se había mencionado la endemicidad es alta. En el Perú se considera que es un país que tiene endemicidad intermedia.
¿Por qué? Porque hay región, o sea, varía en cuanto a las regiones, ¿no? Entre región y región varía, inclusive en la misma región varía de localidad a localidad. Por ejemplo, en la selva, hay, en Iquitos, por ejemplo, tenemos endemicidad media. Entonces, más o menos está entre 3.5. Sin embargo, si nos vamos a las poblaciones, a la zona de poblaciones nativas, esta endemicidad aumenta hasta en un 20%. En la costa, por ejemplo, tenemos endemicidad baja porque está entre 1 y 2.5%. Y en la sierra también hay variaciones y tenemos la zona de los valles interandinos que se encuentran en la parte oriental de la sierra, que son, por ejemplo, Huanta, Andahuaylas, Abancay, Quillabamba, ¿no? Zonas de Cusco, de Ayacucho, de Apurímac, que tienen zonas de alta endemicidad. Existen además diferentes genotipos de este virus y están dispuestos, o hay variaciones en cuanto a su localización geográfica. A nivel de América del Sur, por ejemplo, el genotipo que predomina es el genotipo F. Y al respecto, Cabezas estudió el tipo de genotipo que hay en Perú y se demostró que el genotipo más frecuente es sí el genotipo F con el subtipo ADB4. En cuanto a los mecanismos de transmisión, esto es bastante interesante, también hay, que es lo más conocido, el contacto sexual con personas infectadas, la vía percutánea, que es el contacto con sangre o productos derivados sanguíneos, agujas, jeringas, instrumentos contaminados, pacientes en hemodiálisis, el uso de drogas intravenosas, cirugía oral, tatuajes, perforaciones, acupuntura con instrumentos no reusables. Pero también existe la transmisión perinatal de madres infectadas a sus niños. En zonas de alta prevalencia, por ejemplo, como en Asia, predomina este tipo de transmisión perinatal, en donde hay una transmisión de 70-80% de madres infectadas a sus niños, que sin embargo puede disminuir a menos del 5% si es que estos niños son vacunados inmediatamente después de nacer y se les da gamma globulina hiperinmune. Y también existe otro tipo de transmisión, que es la transmisión horizontal. Por lo menos en nuestro medio puede explicar por qué hay un alto porcentaje de infección en zonas hiperendémicas en la población infantil, que no son explicados obviamente por contacto sexual, ni por vía percutánea, ni tampoco por transmisión perinatal. Entonces, ¿cómo se explica la alta infección en este grupo de pacientes? Se explica justamente por este mecanismo, porque habría un contacto de un portador del virus, un contacto con pacientes susceptibles. Y entonces, por ejemplo, podemos ver, explicar esto en zonas de la Amazonía, donde se utiliza bastante el consumo de masato. Y eso está relacionado a alta infección en esas zonas. Entonces, ¿qué pasaría en este caso? Que habría un contacto de una persona que es portadora a través de soluciones de continuidad en la piel o en las mucosas, que explicaría la alta contagiosidad. Entonces, la saliva sería el vehículo que estaría llevando concentraciones infectantes del virus de la hepatitis B. Eso también explicaría, por ejemplo, la costumbre que tienen en esa zona las madres de darle a los niños alimentos previamente masticados. Entonces, también en esa zona hay una alta prevalencia de lesiones orales, entonces todo confluiría o contribuiría a que este tipo de transmisión también fuera importante, sobre todo en esas regiones, ¿no? Esta es una tabla en la cual observamos los grupos de alto riesgo para infección de hepatitis B, que por lo tanto deben ser seguidos o a los cuales se les debe hacer despistaje, ¿no? Entonces, estos son las personas nacidas de lugares de alta endemicidad o intermedia, personas que no hayan sido vacunadas de infantes y cuyos padres provengan de regiones de alta endemicidad, el uso de drogas parenterales, relaciones homosexuales masculinas, personas que necesiten terapia inmunosupresiva, que incluyan quimioterapia o inmunosupresión relacionada a trasplante de órganos, o inmunosupresión relacionada a desórdenes gastroenterológicos o reumatológicos, o el estudio de pacientes con hipertransaminemia de etiología desconocida, o en donantes de sangre, plasma, órganos, tejidos o semen, personas con enfermedad renal terminal que estén en diálisis, gestantes,
infantes nacidos de madres con antígeno de superficie positivo, personas con enfermedad crónica hepática, personas con VIH, cuidadores o contactos sexuales de pacientes con antígeno de superficie positivo, personas que no tengan relaciones monogámicas, personas con enfermedades de transmisión sexual, los trabajadores de salud, ahí estamos involucrados todos nosotros, viajeros que vayan hacia países que tengan alta endemicidad. En cuanto a la clínica, las manifestaciones clínicas, al igual que en otros tipos de hepatitis viral, pueden ir desde una hepatitis anictérica y subclínica hasta una hepatitis ictérica aguda grave y falla hepática aguda. Un 5 o 10% de pacientes presentan manifestaciones extrahepáticas como artralgias, artritis, erupciones cutáneas y alteraciones renales, pero están más relacionadas estas manifestaciones con enfermedad crónica. La forma anictérica es la forma de presentación clínica más frecuente, entonces recordemos que un 70% de las hepatitis se presentan de forma anictérica, mientras que solo el 30% de hepatitis se presentan de forma ictérica. Se puede presentar también la hepatitis B aguda grave, definida como la prolongación del tiempo de protrombina e hiperbilirubinemia sin encefalopatía. Y falla hepática aguda cuando aparece, aparte de esas características anteriormente mencionadas, cuando aparece encefalopatía. Y esta ocurre entre el 0.1 a 1% de pacientes con hepatitis B aguda, y la favorecen la coinfección o sobreinfección con hepatitis D, la infección por los mutantes precore o la presencia de daño hepático previo por cualquier causa. Estas son las manifestaciones extrahepáticas que están mediadas por inmunocomplejos circulantes, como por ejemplo la enfermedad del suero, la glomerulonefritis membranosa, la glomerulonefritis membranoproliferativa, la nefropatía IgA, poliarteritis nodosa, la acrodermatitis papular, la crioglobulinemia mixta esencial, pero lo que observamos es que se presentan, como había mencionado, entre un 10 y un 20% en pacientes con hepatitis B, sin embargo, son más frecuentes, y lo voy a volver a mencionar, en pacientes con hepatitis C. En cuanto a la infección aguda, y aquí tenemos que detenernos porque la hepatitis B, a diferencia de otras hepatitis, tiene bastantes marcadores serológicos. Entonces, lo que vamos a observar acá es que aproximadamente 30 a 60 días después de iniciar la infección, aparece el antígeno de superficie, que es el primer marcador que aparece, ¿ya? Y 1 a 2 meses más tarde aparece el primer marcador contra este virus, que es el anticore de tipo IgM. ¿Ya? La aparición del anticore de tipo IgM coincide con la elevación de las transaminasas y precede al inicio de la sintomatología. De tal manera que cuando el paciente está ictérico, el paciente tiene antígeno de superficie positivo y tiene anticore de tipo IgM positivo. Y bueno, además está presente, que indica replicación viral, el antígeno E. Una vez que disminuyen los niveles circulantes del virus, aparece el antiantígeno de superficie, ¿ya? Pero en algunos pacientes puede haber algo que se conoce como periodo de ventana, justo en esta zona, un periodo en el cual tanto el antígeno de superficie como el antiantígeno de superficie son negativos. Sin embargo, en este periodo de ventana lo que va a estar positivo es el anticore de tipo IgM, ¿ya? Y una vez que la enfermedad es superada, entonces aparece el antígeno de superficie y aparece el anticore de tipo IgM, los cuales permanecen de por vida. Ahora, la progresión de la enfermedad aguda a la enfermedad crónica tiene que ver con varios factores. Uno de los más importantes es la edad de adquisición de la enfermedad. Otros factores importantes también son el estado inmune del paciente, el uso de agentes inmunosupresores, la coinfección con VIH, el uso de alcohol, por ejemplo. Entonces, todo esto va a tener que ver con si el paciente progresa o no a enfermedad crónica. Entonces, cuando hablamos de la edad, ¿por qué es importante? Porque se ha demostrado, se ha visto, se sabe
que los pacientes que adquieren la enfermedad a temprana edad, o sea, en el periodo perinatal, son pacientes que probablemente no hagan enfermedad aguda, no hagan hepatitis aguda, pero sí van a progresar en más de un 90% a hacer infección crónica. ¿Y esto por qué? Porque los pacientes en ese periodo tienen un sistema inmune inactivo o no maduro, que no es capaz de diferenciar entre el virus y el hepatocito, de manera que no se va a generar la respuesta inmune contra las partículas de virus que se encuentran en la membrana del hepatocito, de tal manera que no va a haber daño hepatocelular, sin embargo vamos a progresar hacia infección crónica. Y con el progreso hacia infección crónica, obviamente, mayor posibilidad de que este paciente desarrolle carcinoma hepatocelular, que es la complicación de las más graves que tiene esta enfermedad. En cambio, bueno, y esta infección perinatal se presenta sobre todo en los países que tienen alta prevalencia. En cambio, en los pacientes que adquieren la enfermedad en la adolescencia, sobre la adolescencia o en la adultez, desarrollamos generalmente más hepatitis aguda y la progresión hacia hepatitis crónica es poca, más bien aproximadamente en un 5%. ¿Por qué? Porque justamente ya tenemos un sistema inmune que es maduro y es capaz de actuar contra los hepatocitos infectados. Y esto se presenta sobre todo en países con baja prevalencia. Entonces, en aquellos pacientes que progresan a enfermedad crónica podemos tener tres fases. La fase de la tolerancia inmune, la fase de la hepatitis crónica o una fase inmunológicamente activa y la fase de portador inactivo. Y estas fases no es que se presenta solo una en cada paciente, sino son fases que son variables, que se pueden presentar en el mismo paciente en diferentes momentos de la enfermedad. Entonces, hablamos de tolerancia inmune, lo que habíamos mencionado en transmisión perinatal. Es un momento en el cual el sistema inmune no reconoce al virus como extraño y el sistema inmune no actúa contra los hepatocitos infectados. Lo contrario ocurre en la hepatitis crónica, en donde sí hay acción contra los hepatocitos, por lo tanto va a haber daño, va a haber inflamación constante, por lo tanto va a haber mayor probabilidad de progresión hacia fibrosis y de fibrosis hacia cirrosis hepática, que es lo que observamos acá. En el caso de tolerancia inmune, como si bien es cierto, no hay daño de los hepatocitos, pero hay mayor probabilidad de que el ADN viral se integre al ADN del hepatocito y de esta manera provoque cambios en el hepatocito que finalmente puedan llevar a progresión a carcinoma hepatocelular. Y finalmente tenemos la fase de portador inactivo, que es una fase en donde hay seroconversión, seroconversión de un estado replicativo con la presencia del antígeno E a un estado no replicativo con la presencia del antiantígeno E. ¿Ya? Sin embargo, esto no es constante, puede haber momentos en que hay seroconversión nuevamente y aparición de antígeno E, entonces estos pacientes deben ser monitorizados para ver si es que realmente todo el tiempo están, digamos, silentes y no hay periodos de reactivación. Entonces, esas son las características de las diferentes fases de la hepatitis B crónica. La fase de tolerancia inmune es la fase que ocurre principalmente como resultado de la infección perinatal de una madre positiva para antígeno de superficie y antígeno E. Observamos niveles normales de transaminasas. ¿Por qué? Porque, les había mencionado, no hay daño hepatocelular y finalmente lo que nos indica la hipertransaminemia o lo que nos expresa, lo que nos refleja es el daño de los hepatocitos infectados. Entonces, como aquí no hay acción contra los hepatocitos, por lo tanto las transaminasas están dentro de niveles normales. Sin embargo, sí hay replicación viral, por lo tanto observamos cargas virales altas, mayores de 20.000 unidades por mililitro, que con frecuencia pasan el 1.000.000. Y usualmente están causadas por infección con el genotipo C, y además el tejido es normal, porque claro, no hay daño hepatocelular, puede haber inflamación mínima, sin fibrosis o con muy poca fibrosis. Diferente ocurre en el caso de la fase de hepatitis crónica, que es una fase inmunológicamente activa con gran inflamación. Entonces, tenemos dos tipos, digamos. La hepatitis B crónica con antígeno E positivo, significa que hay alta replicación viral, en donde encontramos niveles altos de transaminasas, ya les había explicado por qué, cuál es la razón,
encontramos cargas virales altas, mayores de 20.000 unidades por mililitro, y tenemos el otro caso que es el de la hepatitis B crónica con anticuerpo anti-E positivo, o sea, que a cero convertido, en donde encontramos también niveles altos de transaminasas, pero cargas virales más bajas. Entonces el punto de corte es mayor de 2.000 para este grupo de pacientes. La inflamación hepática está presente, por supuesto, porque hay daño de los hepatocitos por acción del sistema inmune y puede haber puede o no haber fibrosis. Y la fase de portador inactivo, cuando hay presencia del antígeno E, los niveles de transaminasa son normales, la carga viral es baja, menor de 2.000 unidades por mililitro, puede desaparecer eventualmente el antígeno de superficie y disminuir el componente inflamatorio o la fibrosis que existía previamente en este paciente. Entonces, acá observamos la fase inmunotolerante, donde hay inflamación y fibrosis mínima, la fase de aclaramiento inmune o fase inmunológicamente activa, donde hay inflamación crónica activa, y la fase de portador inactivo, donde hay hepatitis leve y fibrosis mínima. Entonces siempre tenemos que ver que no hayan episodios de reactivación, donde nuevamente se activa justamente el fenómeno inflamatorio. Entonces, este es un cuadro para hacer una correlación entre las fases clínicas y los marcadores serológicos. Entonces, en hepatitis B aguda, lo que nosotros vamos a encontrar positivo es el antígeno de superficie, el anticore de tipo IgM, el anticore total y el antígeno E. Y por supuesto, la carga viral va a estar positiva porque estamos hablando de un problema agudo. Cuando el paciente se recupera de hepatitis B, se hace negativo el antígeno de superficie y aparece el antiantígeno de superficie. El anticore va a estar positivo a expensas de IgM y hay antiantígeno E. Cuando hablamos de enfermedad crónica, ya lo había mencionado en la parte inmunológicamente activa, podemos tener enfermedad crónica antígeno E positivo y enfermedad crónica antígeno E negativo. En el caso de enfermedad crónica antígeno E positivo, tenemos antígeno de superficie positivo, el anticore está positivo también, y el antígeno E positivo y carga viral positiva. Enfermedad crónica antígeno E negativo, positividad para el antígeno de superficie, anticore también positivo, está positivo el antiantígeno de superficie, sin embargo la carga viral también es positiva. En un paciente vacunado, el único marcador serológico que debe salir positivo es el antiantígeno de superficie. El resto deben salir negativos porque ese paciente no ha desarrollado enfermedad. Y cuando hablamos de resistencia a agentes virales, tenemos positividad para la carga viral, sin embargo, ausencia de los marcadores serológicos. Entonces, en cuanto al manejo, nosotros vamos a manejar o vamos a dar un tratamiento terapéutico, en realidad, para la infección crónica. La infección aguda es solamente con sintomáticos de soporte. Entonces, habrá que evitar el consumo de alcohol, evitar sobrepeso, el uso controlado de fármacos potencialmente hepatotóxicos e inmunosupresores, el manejo adecuado de otras comorbilidades, si es que estas existen, como por ejemplo, diabetes, hiperlipidemia, coinfecciones con otros virus hepatotropos. Y como ya conocemos, hay vacunación contra hepatitis B en individuos susceptibles, ya les había mencionado el cuadro de individuos susceptibles, y por lo tanto deben recibir vacuna, ¿no? Definitivamente en nuestro medio también está dentro del Plan Nacional de Vacunación, entonces a esas alturas todos los pacientes todas las personas deberían estar vacunadas, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos del tratamiento? Entonces, cuando hablamos de tratamiento, hablamos básicamente de hepatitis B crónica. Entonces, el objetivo del tratamiento va a ser prevenir la muerte por complicaciones, es decir, prevenir la muerte por cirrosis o por la presencia de carcinoma hepatocelular. ¿Cómo conseguimos ese objetivo? Suprimiendo la carga viral. Y la supresión de carga viral nos va a traer consigo la normalización de transaminasas, la mejora histológica y la cero conversión de antígeno E y antígeno de superficie. Entonces, ¿en quiénes yo solicito un antígeno de superficie y el anticore? Definitivamente en pacientes que tengan clínica, que me haga sospechar de una hepatitis viral, pero también en grupos de riesgo, como nosotros, el personal de salud,
pacientes con riesgo sexual, pacientes VIH positivos, drogadictos endovenosos, homosexuales masculinos. Y además también en las campañas de despistaje realizadas, sobre todo en poblaciones con alta endemicidad. Entonces, si yo tengo positivo antígeno de superficie y anticore, yo completo todos los marcadores serológicos y pido y solicito un perfil hepático. Y esto me va a permitir definir entre una hepatitis B aguda y una hepatitis B crónica. Denominamos una hepatitis B aguda aquella en la cual el antígeno de superficie está por menos de 6 meses. Y por el contrario, una hepatitis B crónica cuando la positividad para antígeno de superficie persiste más de 6 meses. Entonces, cuando tenemos una hepatitis B aguda, nuevamente nosotros vamos a reevaluar al paciente con los marcadores serológicos y de perfil hepático, confirmando la negativización del antígeno de superficie a los 6 meses y la aparición del antígeno de superficie que indica que el paciente está protegido. Cuando estamos hablando de una hepatitis B crónica, ya les había mencionado, el antígeno de superficie persiste positivo más allá de los 6 meses. En la variante antígeno E positivo hay presencia de antígeno E. En la variante antígeno E negativo hay ausencia del antígeno E. Dependiendo del estado, las transaminasas pueden estar normales o elevadas, y la carga viral puede variar desde no detectable hasta la presencia de varios millones de copias. La biopsia hepática, ya lo había mencionado, según las fases en que se encuentra el paciente, puede variar desde un hígado normal hasta llegar a una cirrosis hepática con grados diversos de inflamación y fibrosis. En cuanto al tratamiento para hepatitis B crónica, reconocemos dos grupos: la hepatitis B crónica antígeno E positivo y la hepatitis B crónica antígeno E negativo. Para poder nosotros dar tratamiento, tenemos que hacer uso de 3 criterios. Tenemos que solicitar transaminasas, la carga viral y la histología hepática, además del estado general y la disponibilidad de drogas antivirales. ¿Qué pacientes son considerados para tratamiento? Aquellos portadores de carga viral mayor de 2.000 unidades por mililitro, que es alrededor de 10.000 copias por mililitro, que tengan niveles de transaminasas que superen las 2 veces el valor normal, y que tengan histología hepática que muestre inflamación de grado moderado a severo y o fibrosis significativa. Entonces, si yo tengo un paciente que es del grupo antígeno E positivo, ¿a quién le doy tratamiento? Aquel que tenga transaminasas mayor de 2 veces el valor normal y una carga viral mayor de 20.000 unidades por mililitro. En general, obviamente van a haber excepciones que la podemos ver si desarrollamos todo el cuadro, pero no en tiempo no lo vamos a hacer. Y cuando hablamos, perdón, de pacientes del grupo antígeno E negativo, ¿a quienes le damos tratamiento? A aquellos pacientes que tengan transaminasas mayor de 2 veces el valor normal y carga viral mayor de 2.000 unidades por mililitro. Hay situaciones específicas que yo debo tener en cuenta para saber si doy tratamiento o no. Por ejemplo, persona que tenga antígeno E negativo, anti-E positivo, con transaminasas normales y con una carga viral baja, es decir, un portador inactivo. Este grupo de pacientes no debe recibir tratamiento. Sin embargo, como ya le he mencionado también anteriormente, debe ser monitoreado. ¿Cómo lo monitoreamos? Con carga viral y con transaminasas. Con carga viral y transaminasas cada 6 meses el primer año, y luego cada 12 meses para descartar, ¿qué cosa? La probabilidad de reactivación en este grupo de pacientes. Si tenemos un paciente con antígeno E positivo y una carga viral elevada, pero transaminasas normales, es decir, un estado de inmunotolerancia, estos casos se ven en pacientes jóvenes, menores de 30 años, si es que este no presenta historia de enfermedad hepática, cirrosis o carcinoma hepatocelular, no van a necesitar biopsia hepática ni tratamiento antiviral. Este grupo de pacientes también deberá ser monitoreado con determinaciones regulares de transaminasas cada 3 meses y carga viral cada 6 meses. Si tenemos un paciente con hepatitis B crónica de grado leve, que tenga transaminasas elevadas, pero menos de 2 veces su valor normal, y tenga histología hepática leve, no debe recibir tratamiento, pero debe ser monitoreado regularmente con transaminasas.
¿Qué pasa si tenemos un paciente con hepatitis B crónica ya con cirrosis, pero esta está compensada? Este grupo de pacientes deben ser tratados, sea cual sea el nivel de transaminasas que tenga y así tengan cargas virales bajas. ¿Por qué? Por el riesgo potencial de insuficiencia hepática grave que estos pueden presentar frente a una reactivación del virus de hepatitis B. Y si tenemos un paciente con cirrosis descompensada, estos pacientes deben recibir tratamiento antiviral urgente, sea cual sea su valor de transaminasas o su carga viral, porque tienen gran posibilidad de realizar complicaciones y de morir finalmente. Entonces, ¿cuáles son las drogas disponibles para el tratamiento de hepatitis B crónica? Son el interferón pegilado alfa 2A, la lamivudina, el adefovir dipivoxil, el entecavir, la latelviudina y el tenofovir. ¿Cuáles son considerados drogas de primera línea? El interferón pegilado alfa 2A, el entecavir y el tenofovir. El interferón pegilado está indicado como tratamiento inicial en pacientes jóvenes, sin comorbilidades y con criterios de buena respuesta al tratamiento. Esto es transaminasas mayor de entre 2 y 5 veces su valor normal y cargas virales menos de 2 millones de unidades por mililitro en los genotipos A y B en caso de que se disponga de esa clasificación. El uso de entecavir o tenofovir está indicado en personas con viremia muy elevada y o niveles de transaminasas que sean menos de 2 veces su valor normal. Las otras drogas que tenemos a disposición no están consideradas como tratamiento de primera línea. Entonces, este es un cuadro para ver las tasas de actividad y los bajos porcentajes de resistencia que tienen estos tipos de antivirales de los cuales podemos hacer uso. Ahora hablemos un poco acerca de la hepatitis C. La hepatitis C es un virus RNA perteneciente a la familia Flaviviridae que tiene 6 genotipos con más de 50 subtipos y la proporción de genotipos, al igual que en hepatitis B, también varía entre países. Es un virus también hepatotropo exclusivo y que no es citopático directo, sino que está mediado por respuesta inmune también. En cuanto a la epidemiología, la hepatitis C es una enfermedad que tiene un gran impacto global porque afecta a más de 170 millones de personas y porque a diferencia de la hepatitis B, en la que por lo menos contamos con una vacuna, en este caso no. Entonces, por eso es que tiene un gran impacto en la población a nivel mundial. Existen diferencias considerables en cuanto a la prevalencia según regiones. En Europa y Estados Unidos representa la causa más frecuente de hepatitis crónica y la causa más importante de trasplante hepático. Sin embargo, en América Latina su prevalencia es baja, alrededor de 1 a 2 veces, de 1 a 2% en la población general. Y en Perú la prevalencia es baja también alrededor del 1%, según las estadísticas del PRONAEVAS, está entre 0.5 y 0.7%. Y es algo más frecuente en la selva, siendo el genotipo más frecuente el genotipo 1. Esta es una tabla en la que podemos observar los factores de riesgo para infección por hepatitis C. Tenemos conductas de riesgo, como por ejemplo el uso de drogas parenterales, el uso de drogas intranasales o relaciones sexuales masculinas, las exposiciones de riesgo, como por ejemplo pacientes en hemodiálisis, pacientes con exposición a drogas parenterales, los cuidadores de salud, el personal de salud siempre, el tema de transfusiones sanguíneas o transfusiones de órganos. En cuanto a condiciones de riesgo, pacientes con VIH, pacientes con enfermedades de transmisión sexual, pacientes que tengan ya enfermedad hepática crónica o hepatitis crónica, incluido el grupo de pacientes que tiene en estudio por hipertransaminemia y pacientes donadores de órganos o de tejidos. En cuanto a la clínica, tenemos también hepatitis aguda y hepatitis crónica. La hepatitis aguda
es de curso asintomático en más del 85% de los casos, con elevación de las transaminasas al menos 10 veces su valor normal. Solo un 15% presentan ictericia y síntomas inespecíficos, y la hepatitis de curso fulminante es excepcional. En menos de un 5% de pacientes, la infección se resuelve de forma definitiva con normalización de las transaminasas y desaparición de la carga viral del suelo, que es lo que nosotros denominamos curación espontánea. Menos del 5% de pacientes. Entonces, la mayoría va a progresar a hepatitis crónica. El 85% de las hepatitis agudas se cronifican. Esto es viremia positiva y transaminasas fluctuantes que llegan en algunos casos a mantenerse en niveles normales. Casi siempre el curso es asintomático, sin embargo, en el transcurso, sobre todo en las reactivaciones, puede aparecer sintomatología. Las manifestaciones extrahepáticas, les había mencionado, pueden ser inclusive más frecuentes que en los pacientes con hepatitis B, y había mencionado, muchas son también las que había mencionado anteriormente. En cuanto a las pruebas serológicas, estas detectan anticuerpos frente a diferentes polipéptidos del virus. No diferencian entre infección activa o contacto previo con el virus. No son útiles, por tanto, para determinar hepatitis en su fase aguda, ya que la seroconversión puede producirse pasadas 6 u 8 semanas. Y además, en los sujetos con infección curada, los anticuerpos pueden permanecer positivos durante mucho tiempo. Los anticuerpos se determinan mediante técnicas de inmunoensayo. En sujetos inmunocompetentes y con hepatitis crónica tienen una alta sensibilidad y especificidad. Sin embargo, en pacientes inmunodeprimidos su sensibilidad es menor, por lo cual en este grupo de pacientes estaría indicada la realización de otras técnicas, como por ejemplo la técnica RIVA. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente con serología positiva para hepatitis C, lo siguiente que debemos hacer en todo paciente es la detección del ARN viral. El ARN del virus puede detectarse en suero, hígado, células mononucleares de sangre periférica y en otros tejidos mediante técnicas de amplificación génica como la reacción en cadena de polimerasa. Es muy precoz, es positiva ya la detección de la carga viral a los 3 días de exposición al virus de hepatitis C, y es muy sensible, y genotipos y subtipos también se pueden determinar mediante técnicas de detección de ARN viral. Entonces, cuando nosotros tenemos anticuerpos positivos, lo siguiente que vamos a solicitar es el ARN viral, y eso nos va a indicar infección actual. Si nosotros tenemos antígeno positivo y carga viral indetectable, nos indica infección pasada, que puede ser de resolución espontánea, que es lo menos frecuente, o aclaramiento viral inducido por tratamiento, que es lo más frecuente. En cuanto al tratamiento, una vez crónica la infección, es excepcional su erradicación de forma espontánea. Entonces les había mencionado al respecto que solamente un 5% de pacientes van a tener curación espontánea. Por lo tanto, todos los pacientes con hepatitis C crónica se tratan, a diferencia de la hepatitis B, que tiene ciertos parámetros. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento antiviral? Es curar la infección para prevenir el desarrollo de la cirrosis hepática con el consiguiente riesgo de descompensación, hepatocarcinoma y finalmente muerte. Entonces, esta es la razón por la cual todas las infecciones crónicas, tanto B como C, bueno, se tratan las infecciones crónicas. Había mencionado ciertos parámetros para la B, pero en el caso de la C, todas. La determinación del genotipo viral y el estadio de fibrosis hepática es esencial para poder establecer la pauta terapéutica a seguir en cada paciente. ¿Qué buscamos con el tratamiento? Buscamos la respuesta viral sostenida. Esto es la carga viral indetectable después de la finalización del tratamiento. Entonces, hasta el 2011 se utilizaba básicamente interferón más ribavirina, y se seguía siempre en la búsqueda del fármaco ideal. ¿A qué se llama el fármaco ideal? Aquel que actúe contra todos los genotipos del virus, es decir, aquel que sea pangenotípico, aquel que sea de tratamientos cortos, porque la combinación interferón-ribavirina se usaba de 12 a 24 hasta 48 semanas. Entonces se
se ha buscado siempre que sean tratamientos más cortos, que sean de más fácil adherencia para el paciente, tratamientos que sean seguros, es decir, que no presenten tantos efectos adversos, justamente para que se adhiere el paciente al tratamiento y que sean altamente eficaces en búsqueda de la respuesta viral sostenida. Entonces, antiguamente, como había mencionado, el tratamiento estándar estaba basado en la combinación de interferón pegilado y ribavirina de 24 a 48 semanas de acuerdo al genotipo viral, con lo cual se comprobaba que existía reducción del riesgo de descompensación de la hepatopatía, así como el desarrollo de cáncer hepatocelular. Sin embargo, los efectos secundarios y las contraindicaciones de estos antivirales limitaban la aplicabilidad de esta terapia. A partir del 2011 se hace un uso de agentes antivirales de acción directa. Estos consiguen eliminar la replicación viral en el 80 a 100% de los casos, es decir, tienen un alto porcentaje de eficacia, con escasos efectos adversos y ciclos de tratamiento de menor duración, entre 8 a 12 semanas, a diferencia de las 24 a 48 que las mencionaba anteriormente. Al inicio se utilizaron agentes antivirales de acción directa asociados al interferón, sin embargo, hoy se recomienda como tratamiento de primera línea el uso de regímenes libres de interferón. Existen varios tipos de antivirales de acción directa que actúan a diferentes niveles de la síntesis de proteínas virales, todos ellos, como había mencionado, con una elevada eficacia antiviral. Tenemos los inhibidores de la proteasa, como por ejemplo el telaprevir, el boceprevir, los inhibidores de la N5A, como el daclatasvir o el ledipasvir, los inhibidores del N5B, como el sofosbuvir y el dazabuvir. Con estos fármacos se puede incidir en 3 fases del proceso replicativo del virus de hepatitis C, inhibiendo la proteasa viral, inhibiendo la polimerasa e inhibiendo la proteína N5A. Entonces, actualmente las recomendaciones de tratamiento, bueno, dependen si el paciente es un paciente que no ha desarrollado cirrosis, en los cuales los regímenes recomendados son el binomio glecaprevir-pibentrasvir por 8 semanas, o el binomio sofosbuvir-velpatasvir. Y las recomendaciones en pacientes que ya han desarrollado cirrosis, en los pacientes con genotipo 1-6, el uso del binomio glecaprevir-pibentrasvir, y en los genotipos 1, 2, 4, 5, 6, el binomio sofosbuvir-velpatasvir. En el Perú también nosotros tenemos disposición de algunos agentes de acción directa, y se han desarrollado estudios. Por ejemplo, la doctora Dávalos en el 2019 presentó ese trabajo con el uso de sofosbuvir, ledipasvir, y como podemos observar, la respuesta viral sostenida, por ejemplo, en este binomio es del 100%, y así con otras combinaciones también, como podemos observar, según genotipos. Genotipo 1, que es el más frecuente en el Perú, genotipo 2 y genotipo 3. Entonces, como había mencionado, hay una revolución que todavía está presente en lo que es el tratamiento de la hepatitis C. En la actualidad se mantienen múltiples líneas de investigación con nuevos fármacos de acción, de acción directa, con resultados de eficacia y seguridad superponibles a los que ya les he mencionado. De manera que con esto podemos conseguir la respuesta positiva en más del 90% de pacientes tratados, incluso en aquellos pacientes que anteriormente eran considerados difíciles de curar. A nivel nacional, todavía es necesario que se amplíe la investigación en hepatitis C para poder implementar políticas de salud que nos permitan mejorar tanto el diagnóstico y sobre todo el acceso al tratamiento a este grupo de fármacos, ya que son de alto costo y actualmente solamente son utilizados por pacientes que cuentan con salud, más no pacientes del MINSA. Bueno, en realidad un grupo pequeño de pacientes del MINSA son tratados ya, pero representan un alto costo todavía. Entonces es importante la ampliación en este tipo de investigaciones para que puedan ser masificados, digamos, ¿no? Entonces, hablemos algo un poco más corto acerca de la hepatitis D. La hepatitis D es un virus de tipo defectivo, es un virus satélite que ya les había mencionado, requiere de la presencia de la hepatitis B para poder replicarse y expresarse. En cuanto a la etiología, podemos hablar de 2 términos, ¿no? De coinfección, cuando estamos hablando de infección simultánea por virus de hepatitis B y hepatitis D en un individuo que previamente no había tenido contacto alguno con la hepatitis B. Eso es coinfección. Y hablamos de sobreinfección en aquellos pacientes que
que ya eran portadores del virus de la hepatitis B. Entonces, la coinfección por hepatitis B, hepatitis D, induce hepatitis aguda, generalmente autolimitada, que se resuelve, que llega a la curación. La eliminación del virus de la hepatitis B impide que persista la infección por virus de hepatitis D, de tal manera que se curan ambas infecciones. En cambio, cuando hablamos de un portador crónico, cuando la infección por un inóculo que contiene hepatitis B y hepatitis D se produce en este portador, se facilita la replicación de la hepatitis D. Por lo tanto, la hepatitis D, la infección evoluciona hacia la cronicidad, induciendo enfermedad hepática progresiva. En cuanto a la epidemiología, es parecida a la hepatitis B porque requiere de ella para poder existir. Entonces, la transmisión es de tipo parenteral y sexual, predominan adictos a drogas por vía parenteral, y el reservorio fundamental lo constituyen los pacientes que han desarrollado infección delta crónica, infección de Crohn. En cuanto a la hepatitis C, unas últimas palabras. La hepatitis C es un virus RNA de cadena simple que pertenece a la familia calicivirus. En respuesta a la infección por hepatitis E, se produce una respuesta de anticuerpos de clase IgG e IgM, y como ya sabemos, la IgM nos va a indicar infección aguda, y se identifica la infección activa finalmente con la detección del RNA del virus de hepatitis E en suero. Se ha observado en epidemias transmitidas por agua en continente índico, sudeste asiático, África occidental y a nivel latinoamericano en México. Como ya había mencionado, puede presentarse hepatitis fulminantes en hepatitis E que se presenta en gestantes. Muy bien, esa es toda la información que tenía para compartir con ustedes. No sé si hubiera alguna pregunta. ¿No hay ninguna pregunta o no me escuchan? Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces damos por terminada la charla. Gracias por escucharme, chicos. Buenas noches. Gracias. Gracias a Buenas ustedes. noches, doctora. Buenas Gracias, noches. Doctora, buenas noches. Gracias, doctora.